religión, un tema que ha sido controversial a partir de que la humanidad empieza a gestarse. La religión ha sido tema de unión, ha sido tema de desunión, ha sido tema de discordia. Desde tiempos antiquísimos hemos visto cómo se libran guerras a partir de la religión. Hemos visto, por ejemplo, las guerras cruzadas por la pelea del territorio de Tierra Santa. Podemos ver también las batallas del Sacro Imperio Romano Germánico. Algunas batallas se han librado por la religión hasta el punto de llegar al belicismo, tema que se ve en Israel y Palestina hasta nuestros días. ¿Qué es este tema tan importante de la religión que debe ser abarcante para el mundo cristiano y para los jóvenes? Algunos hallan en ellos iluminación, algunos hallan en la religión discordia, repulsión, escozor. Pero ¿qué es la religión? ¿Cuál es la importancia que ella tiene? ¿Es necesaria la religión en la vida de los seres humanos o de los jóvenes cristianos? ¿Qué será este tema de la religión tan importante que abarca la discordia, la unión, la iluminación, pero también la oscuridad? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Vulgata Iuvenis. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias, nuestro Dios, por acogernos, por arroparnos en tus brazos. En esta tarde te pedimos que nos sigas iluminando con tu Santo Espíritu y que sea para edificación nuestra y también de los oyentes y televidentes. Gracias te damos por darnos la bendición de este canal para llevar tu mensaje en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muy buenas tardes a todos los televidentes de Vulgata Iuvenis, desde luego también a la mesa de trabajo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Bien, bien. No comieron algo ahorita, están como desanimaditos pues. Bueno, esto. Bueno, bienvenidos a la mesa de trabajo, saludos a Pupi, también a la audiencia que tenemos acá en el estudio. Vamos a tocar un tema de vital importancia el día de hoy y el reto que asumimos cada 8 días es afrontarlo desde la objetividad, tratando de despojarnos un poco de los sesgos que tenemos de las creencias con las que venimos trayendo, con el objetivo de llevar a los jóvenes la verdad. Pase lo que pase, aquí vamos a llevar la verdad. Aquí no vamos a disfrazar las cosas. Podremos tener acogida y podremos quizás tener repulsión. Va a pasar, puede suceder, pero la verdad es una sola y vamos a mencionarla. La pregunta que surge y las preguntas que surgen el día de hoy son muy importantes acerca de la religión. Y quisiera mostrarle a nuestros televidentes las preguntas en general que vamos a tratar el día de hoy. Recuerden, no sin antes, pues obviamente recordarles que ustedes pueden escribirnos al 317-429-9518 para que formulen ideas de tema. En la cajita de los comentarios, aquí también pueden dejarlo, nos gustaría que hablaran de este o este otro tema. Serán bien recibidas y desde luego serán tratados en la agenda de trabajo. 317, les recuerdo muchachos, es el 317-429-9518. Formulan sus preguntas y los atenderemos desde luego con muchísimo gusto. ¿Qué vamos a ver hoy, jóvenes? Vamos a ver, ¿qué es la iglesia? Ush. ¿Cierto? Muy buena. ¿Cierto? Ve, tiene algo ¿Qué es? trasfondo. Claro. O sea, no es simplemente quedarnos con qué es la iglesia, ¿no? ¿Qué sería más, Jeffrey? Pues en el griego Sí. se dice eclesia. Ujú. Ya fue en el Nuevo Testamento que le dieron la traducción a iglesia, ¿no? Muy bien. Pero entonces, si nos vamos a eso, hay que buscar una definición. ¿Cuál es la definición de eso? No la traducción, la definición. Y es un conjunto de personas en una reunión o asamblea o congregación en común, ¿no? Sí. Apartados o aparte también. Son el tipo de algunas definiciones. Pero en el contexto de eso, también nos podríamos encontrar, se podría emplear en varias situaciones. Como por ejemplo, yo tengo como 3. Sí. Y es que en la primera representa el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Eso lo podemos encontrar
en Mateo 16, 18, pero vamos a hacerlo a la audiencia, ¿sí? Ok. A nuestros oyentes a que lo busquen y Recuérdanos déjenme- la cita para que los oyentes la sepan. Sí, Mateo 16, 18. Ok, Y ya en los comentarios ya nos vamos desglosando un poquito más. muy bien. La segunda está, la expresión puede referirse al pueblo de Dios en una región determinada, Vale. ¿sí? O sea que ya estaríamos hablando como en términos geográficos. Sí, Vale. esa se encuentra en Hechos 9:31. Muy Sí, bien. la están apuntando también para que Claro que sí. Hechos La 9:31. Hechos 9:31. También podría representar la congregación local de cristianos, una localización. Muy bien. Digamos algo. Yo hago una pregunta. Nosotros aquí en la mesa de trabajo seríamos una iglesia. Sí, claro. O sea, los miembros son los que forman la iglesia. Si tenemos unas paredes y un techo y está vacía, ¿será una iglesia? No. Es una casa, es una edificación. Le falta la esencia de lo que es una iglesia. A veces no les ha pasado que hemos pasado por algún lugar y decimos, esa es la iglesia Sí. tal, Claro. pero entonces no hay congregación. Entonces, podríamos decir de que la iglesia es un momento, es un espacio, es una congregación, como decía Jefferson. Decía, es una expresión, eso abarca términos espaciales. Entonces, se debe ubicar un espacio y debe ser un momento en el cual se considere iglesia. Ese momento, cuando se congregan, Se congrega. según sí. lo que te estoy entendiendo, ¿sí? Sí, es eso. Bueno, Es que- podríamos es que- discutir eso. Podríamos discutir si el Espíritu Santo está en un lugar o está en nosotros Es también. que vea, con lo que dice Wineca también. Adelante. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? O sea que cuando nosotros, pues primeramente aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros, ya nosotros somos templo, ya al reunirnos en un lugar, ya el Espíritu Santo está ahí, es por nosotros. Yo hago una pregunta entonces. Si 1 Corintios el capítulo 3 y el capítulo 6 dice que somos templo del Espíritu Santo, templo e iglesia serían sinónimos, serían lo mismo. Cuando hablamos de templo, hablamos lo mismo de iglesia. Sí, bueno, no sé. Es curioso. Sí, sí. ¿Es lo mismo templo que iglesia? Eso fue vulgate. Entonces, muchachos, es algo para pensar y meditar. A ver, mientras ustedes van pensando su respuesta, ¿qué les digo yo acerca de este asunto? Yo creo que son dos conceptos diferentes porque partiendo de la premisa que nos da Jefferson, que es la congregación, dentro de nosotros no hay congregación. Hay un ser y hay una divinidad llamada Espíritu Santo. Entonces, nosotros seríamos templo porque aquí habita Dios. La iglesia se convierte en iglesias cuando hay una congregación de creyentes. Entonces, personalmente, yo podría decir, ese es el templo de tal y tal religión, pero no es la iglesia. La iglesia son sus miembros. Ahora, Jefferson decía algo que era en algún lugar del mundo o en diferentes partes del mundo, decía Jefferson. Ujú. Totalmente de acuerdo. O sea, la iglesia no está supeditada, no está atada a un lugar geográfico, a un país, a un continente, sino que Dios tiene su iglesia en diferentes partes del mundo y ahorita vamos a analizar qué características pueden tener. Me surgió una pregunta en este momento, o Eddie quiere opinar acerca de templo e iglesia. Sí, precisamente me gustaría, bueno, primero que todo, los saludo, un abrazo caluroso. Gracias, yo se lo recibo. Primero me gustaría pues que fuésemos al libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Qué dice? Jefferson lo mencionaba, pero pues me gustaría que quedara plasmado. En el acta, adelante Eddie, ¿qué dice Mateo 16, 18? Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. En hebreo, iglesia se utilizaba con el término kahal, que para ese idioma significa pueblo. Entonces allí podemos comprobar que realmente sí es un pueblo. Pero cuando Jesús le dice estas palabras a Pedro, no significa que él iba a ser el centro de la iglesia, que iba a ser Pedro el centro de la iglesia, sino que la roca simboliza a Cristo. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta de eso? Por tanto, yo llego a la conclusión que la iglesia
es una institución de Dios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que la roca es Cristo? Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 4. Muy ¿Qué bien. nos dice? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Es decir, que si hay alguna institución, por decirlo así, alguna organización, cuyo fundamento no sea Cristo, no merece ser llamado iglesia. Ok, ok. Yo digo que sí podría ser llamada iglesia, ¿no? Si o sea, porque las personas, la congregación de las personas, Dios puede tomar de un grupo selecto. Tú dices una organización. Entonces yo voy a señalar cierta organización, digamos algo, la Iglesia Católica Romana. Entonces yo señalo, entonces digo, esa organización, el fundamento no es Cristo. Yo no podría generalizar, porque dentro de esa organización pueden haber personas que su fundamento sea Cristo. Hay una congregación de 10, Organización Católica Romana, y hay 5 personas cuyo fundamento es Cristo. Por eso decía pueblo. Y cuando es un pueblo, no es que simplemente sea ese, vayamos a la iglesia católica, no es que simplemente sea la iglesia católica. Dentro de ella, como tú mencionaste, hay personas que pueden estar siendo fieles a Dios. Correcto. Hay personas que realmente en su interior, en su integridad, son fieles a Dios. Pero entonces, cuando digo que no merecen ser llamados iglesia, es porque es lo que entendemos hoy por iglesia, que es las diferentes denominaciones que hay en el mundo. Correcto. Entonces, bueno, eso me da paso a mí también para preguntar algo. ¿Iglesia es lo mismo que religión? Yo digo que religión es algo similar como a tradición, ¿no? Cuando pensamos en religión, inevitablemente va arraigada la tradición. Sí. Un ejemplo, ahorita Eddie estaba citando Mateo 16, 18, que hablaba de la roca. Sobre esta roca fundaré mi iglesia. Muchas personas y hay organizaciones, la organización por lo menos católica romana dice que el fundamento es Pedro porque Pedro es la roca. Lastimosamente cuando vamos a la patrística, la patrística y la patrología fueron los apóstoles de los apóstoles. O sea, cuando hablamos de Policarpo de Esmirna, por ejemplo, que fue discípulo de Juan, el discípulo amado. Tenemos a Juan Crisóstomo, tenemos algo más de patrística Orígenes, y ellos decían que la roca era Cristo. Esta creencia de que la roca era Pedro nunca existió en los primeros siglos. La creencia era de que Cristo, y los documentos patrísticos dicen que ellos creían que la roca era Cristo. Y cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, entonces, creo que era Juan Crisóstomo que decía, entonces las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Pedro, ¿y qué hay de la de Juan? ¿Y qué hay de la de Santiago? Entonces, sobre la iglesia que ellos fundan, ¿sí prevalecerá el Hades? Por supuesto que no. Entonces, el fundamento era Cristo. Cuando pensamos en religión, ¿pensamos en tradición? Inevitablemente sí. Inclusive, la formamos parte de nuestra vida y no queremos soltarla. Ahora, hay una pregunta acá que dice, ¿qué es la religión? Haciendo una simplicidad del tema, nosotros lo que podemos saber es que la religión es el conjunto de creencias. O sea, si nosotros aquí somos una iglesia porque estamos congregados, porque nuestro amor y nuestro baluarte y nuestro estandarte es Cristo, ¿vale? Sí. Eso ya somos una iglesia. Pero una religión es el conjunto de creencias que forman parte de la iglesia. Para mí esto es totalmente diferente. Pero cuando pienso en religión, sí pienso en tradición, porque a veces absorbo lo que mis padres creyeron, lo que mis abuelos creyeron, y guardo lo que ellos guardan, sin hacer un estudio exhaustivo de las escrituras. Sí, así es. ¿Cierto? ¿Quieren opinar algo más respecto a este asunto? Yo por lo menos he pensado una cosa, y es que, o sea, yéndome al concepto de que son un conjunto de creencias y de normas morales, muchas veces esas creencias nos llevan incluso a quebrantar la palabra de Dios o sus mandamientos. Entonces yo me hacía una pregunta, yo decía,
Dios qué piensa sobre la religión o para Dios qué será como religión, ¿no? Muy bien. Entonces, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin manchas delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces yo decía, ¿cómo yo me guardo sin mancha? ¿Cómo estoy limpio? Entonces eso me refleja los 10 mandamientos, o sea, porque yo conozco el pecado es por los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es religión? Cumplir la palabra de Dios, para mí. Muy bien, y yo creo que en base a lo que estás leyendo tiene bastante coherencia. Que eso es una de las preguntas que vamos a tratar en un momento acá, es qué debe hacer o qué debe enseñar esa iglesia. Ahora, nosotros, ¿a qué vamos? ¿A qué puede ir una persona a una iglesia o a una religión? ¿Qué es lo que está buscando una persona cuando va a una religión? Arrepentimiento, busca Restauración, ¿no? También. restauración, busca ser guiado por la palabra de Dios, Arre- busca ese mensaje. Arrepentimiento, Arrepentimiento. y Gwyneth, ¿qué decía? Restauración, porque, o sea, a veces nosotros vamos con aflicciones, con problemas, y al momento de uno ir, bien sea a una iglesia o a buscar de la palabra de Dios, uno se restaura, uno es como que si cogiera fuerzas por medio del Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios nos llena a nosotros para poder seguir adelante. Pero más que religión, yo digo que es una relación con Dios. Depende de la relación que nosotros tengamos con Dios, así mismo vamos a andar en la vida. Muy bien. Yo digo que lastimosamente no debería ser así, pero muchos de nosotros buscamos acogimiento. Nosotros pertenecemos a una o X o Y sociedad, cuando en esa sociedad nos acogen de tal manera que nos sentimos agradados, nos sentimos bien. Entonces, por eso hay diferentes denominaciones en el día de hoy. Y por eso hay diversidad de números de personas que van a esas denominaciones, porque cada quien se siente más cómodo en X o Y denominación. Así que no debería ser así, pero buscamos ser acogidos. Buscamos hospitalidad, que yo llegue y ese trato humano hacia mí me haga querer permanecer en ese lugar. Claro que ahí depende de qué tipo de acogimiento, ¿no? Porque ya hay personas que van por las personas que están en ese lugar. Yo, por ejemplo, de mi parte iría es para sentir un poco más cerca la presencia de Dios. Es que eso precisamente estaba pensando. Muchas personas, ahora que estamos hablando de creencias, o sea, muchas personas van porque, no, pues eso me enseñó mi mamá, eso me enseñó mi papá y pues yo voy es porque, sí, por tradición. Muy bien. Yo creo que como seres humanos podemos buscar esas cosas. A veces es que depende de la intencionalidad. O sea, mi intención de ir a una iglesia o asistir o pertenecer a una religión pueden ser variadas. Una de ellas puede ser, estoy buscando de Dios. Una persona simplemente puede decir, quiero sentir ese calor humano. Los hay, muchachos. Hay personas que van también a una iglesia, esto lo voy a decir, también van por la papa. También van porque, Sí. Aquí me brindan ayuda, soporte. También van por la papa. También pasa. ¿Sí me entiende? Esas cosas pueden suceder y pueden acontecer, pero cada uno tiene unos motivos personales. Restauración. Mire, a veces las personas pueden asistir a una iglesia o a una religión ni siquiera con el ánimo de conocer a Dios, Ujú. porque no saben nada, simplemente al parecer hay un Dios en el cielo, puede ser que haya creado todas estas cosas, hablando de una persona deísta, hay un Dios, pero ¿qué tendrá ese Dios? Y cuando estamos en la aflicción y cuando necesitamos la restauración o nos sentimos mal con nosotros mismos, entonces vamos a ver ese Dios. ¿Qué es lo que me puede ofrecer? Ese Dios sí me podrá sacar de acá, puede cambiar mi vida. Yo he visto que cambia la vida de los demás, pero ¿podrá cambiar la mía? Entonces hay que ser osados para buscar a Dios en alguno de esos caminos. ¿Saben algo? El Papa Francisco decía, si no estoy mal la anterior semana, que todas las religiones conducen a Dios. Eso generó revuelo entre muchos apologistas católicos también. Fue inevitable. Lo que no saben es que el Concilio II, en uno de sus cánones, dice también esto. Entonces, o aceptan los concilios o no. Pero el hecho es que esta declaración de Francisco
podría ser aceptada o podría ser rechazada. Yo voy a preguntarle a la mesa de trabajo y que tomemos un voto si no quieren explayarse en su respuesta. ¿Todas las religiones conducen a Dios? ¿Sí o no? Yo opino que no. Yo opino que sí. Ok, ok. Yo digo que no. Yo digo que sí. ¿Por Uy. qué? ¿Por qué razón? Porque, Es que depende, ¿no? sí, claro, mi- pero mira- Sí, Eddie. para mí religión o la religión es Jesús. O sea, en lo personal, para mí es Jesús. ¿Por qué? Juan 14, 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si nosotros de pronto queremos pensar, ¿cuál es la religión que me conduce a Dios? Jesús. O sea, independientemente de donde usted esté, usted debe tratar de ser fiel a Jesús. No creer que, hoy soy mormón, entonces soy salvo porque soy mormón. O como soy mormón, estoy en lo correcto. No, usted debe decir es, soy fiel a Jesús, por tanto tengo esperanza de salvación. Ok. Pero, por ejemplo, ahí cuando dices, incluso Dios lo dices, tengo ovejas en cada redil, ¿no? Ahí es cuando yo digo, o sea, porque las personas están, digamos que en su religión basado en las creencias, bien sea desde que crecieron, lo que le enseñaron sus padres, sus abuelos, y no por ellos creer eso van a dejar por ejemplo, de ser salvos, de ir con Dios, de estar con Dios, porque ellos están limitados a la creencia que les enseñaron desde pequeños. Entonces, por eso yo digo, todas conducen a Dios. Por ejemplo, las personas, no sé, de la India, ellos tienen su propio Dios, pero es porque desde pequeños le enseñaron eso. Y eso no quiere decir que Dios no esté con ellos, creo yo. Interesante. Eddie y luego pasamos a Jefferson. Pero entonces, tengo una pregunta. Hace un tiempo escuchamos, lo tratamos en algún momento, que hay una religión que es de Bob Esponja, ¿no? Sí, señor, claro. Bob Esponja. Díganme ustedes cómo Bob Esponja me acerca a Dios. Ujú. Él vivía en una piña, Debajo del mar. Entonces, ¿será que es una religión? ¿Por qué tienen sus creencias? Pero ¿será que me acercan a Dios? Es que precisamente yo estaba pensando en eso, o sea, porque claramente Dios va a juzgar a cada persona por su conocimiento, o sea, el tema de salvación es otro punto. La pregunta es, ¿todas las religiones llevan a Dios? Entonces, por eso mi opinión es no, porque por lo menos pensando en esa, eso no me lleva a Dios. Exacto. Entonces- Cuando pienso en la que me dice Winesca, yo estoy de acuerdo con Winesca. Claro, Me es que puede el punto llevar de al salvación, concepto que yo tengo de Dios. Eso es con lo que he creído, es mi cultura, es mi conocimiento. Y creo que Shiva, Vishnu, estos dioses hindúes, es lo que el concepto que yo tengo de Dios y vivo mi vida con temor a ese Dios y trato de regir mi vida conforme a los principios que me da ese Dios. Jefferson. No, y sabemos si es la iglesia de Dios, si invocan el nombre de Dios, de Jesús, si hablan conforme a su palabra y sus mandamientos. Puede ser que tengan X nombre, pero si hablan conforme a la palabra, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a 1 Corintios 1 y 2, y dice así, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es el nombre que tenga una iglesia, sino que hablen y cómo se dirijan y cómo estén llamando a Dios. Una religión, entonces, si es de Dios, tendría que estar enseñando su palabra. Pero tenemos infinidades que hablan la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar en un tema bastante espinoso acerca de la religión o la iglesia verdadera. ¿Vale? Que a fuego, la verdad a fuego. Eso es lo que va a pasar en Vulgata Juvenis. ¿Vale? Ahora, ¿todas las religiones conducen a Dios? Yo diría que no. Por lo que el ejemplo que dio Jever es muy bueno. Beyoncé creo que también tiene religión. Entonces, ¿cómo la salvación va a ser Beyoncé? ¿Cómo va a ser? No tiene sentido.
Se las cambio. ¿Todas las religiones cristianas conducen a Dios? Ok. Así se está como más... Más difícil. Sí. No, pero pues mojémonos. Pues están creyendo en Dios, ¿no? O sea, es que si ya es cristiana, ya es una religión cristiana, pues ya es como depende de la comunión de cada persona, porque como decía ahorita Winesca, Dios tiene ovejas en varios rediles. Ujú. Entonces ya es como la comunión, ya es como personal. Recuerden la pregunta. Todas las religiones, que ya la cambié, todas las religiones cristianas conducen a Dios. Ojo, no estamos diciendo todas las religiones ya las personas andan perfectas en Dios, su conocimiento es perfecto en Dios. Estamos preguntando es si conducen a Dios, son un camino a Dios. Sí, Cristiana sí. sí. Ok, ¿qué dice Winesca? Pues ese sí es Sí. como más... Eso es como, exacto, lo que dice Nicole, ya depende de la relación que uno tenga con Dios. Ya no depende de la iglesia, de la religión, ya depende de uno. Pero sí Ujú. conducen porque por lo menos, ay, Dios, bueno, ya sé quién es Dios, ya me Está voy conduciendo al acercando. Dios Sí. verdadero. Muy bien. Jeffer, ¿qué dice? ¿Todas las religiones cristianas conducen a Dios? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer una pregunta en este momento, que es, muchachos, ¿qué debe enseñar una iglesia verdadera? Pues, dale. Dale. Yo, bueno, ¿qué debe enseñar la religión verdadera? Yo digo que hay 3 puntos muy, muy importantes. El primero, enseñar el santuario. ¿Por qué? Porque allí está todo el plan de salvación, el trabajo que Jesús está haciendo, pues todo. El segundo punto serían los mandamientos, porque por eso es que vamos a ser juzgados. Y tercero, las profecías, porque como estudiamos pues nosotros, las profecías nos enseñan qué es el carácter de Dios, cómo es, nos enseña en qué tiempo estamos, nos enseña nuestras condiciones espirituales, ayuda a mantener a la iglesia encarrilada. Entonces, esos son mis 3 puntos que pienso que debería enseñar una religión verdadera. No sé qué piensan mis compañeros. Muy bien. 3 puntos: santuario, mandamientos de Dios y profecía. profecías. Es la opinión de Nicole. Le recordamos a nuestros oyentes y televidentes que pueden agendar estudios bíblicos gratuitos presenciales y virtuales al 317-429-9518. Si están de acuerdo con esta respuesta, lo invitamos a que usted participe. ¿Todas las religiones conducen a Dios? La otra, ¿todas las religiones cristianas conducen a Dios? Le dejamos esa pregunta para que responda aquí en la cajita de comentarios. Ahora, yo quiero decir algo con lo que dice Nicole. ¿Listo? ¿Y cómo se los voy a decir? Precisamente con la Biblia, que es la palabra de Dios, que es lo que nos gusta manejar aquí en Vulgata Juvenis, ¿cierto? Miren lo que dice acá por lo menos Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Jesucristo. Dice, entonces el dragón se airó. ¿Quién es el dragón, muchachos? Satanás. Satanás. La interpretación es Satanás, ¿cierto? Contra la mujer, ¿qué es mujer en profecía? Iglesia. Muy bien, ahí ya han aprendido Ojo con bastante. quedar mal, pues. Dice así, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la respuesta de Nicole. Entonces, guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús dice en Apocalipsis 19:10, ¿qué es, Eddie? El espíritu de la profecía. Es el espíritu de la profecía. Algo tiene que generar en Satanás su ira, que esta descendencia de esta mujer, de este pueblo, de esta iglesia, esté guardando los mandamientos de Dios y que también esté manejando el espíritu de profecía. Se enardece, se llena de ira, no puede ser y no puede caber en su ser de que esos hijos estén predicando eso, que estén guardando eso. No se deleita, todo lo contrario. Se enoja, se enardece, los persigue, cueste lo que le cueste. Entonces yo digo, esto es importante. Esto tiene que ser muy importante para que el dragón se aire contra ese pueblo. Debe ser que ahí está la debilidad, debe ser que ahí está la verdad.
Claro, los porque mandamientos. es que la profecía nos ayuda a estar muy atentos en absolutamente todo. Primero, quién es Dios, segundo, en qué tiempo estamos y tercero, quién es Satanás y cuál es el trabajo de Satanás. También. Claro, por supuesto, es que la Biblia habla claro y no se trata, ¿tenemos que conocer a Dios para salvación? Claro, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Efectivamente, es un tema de salvación, conocer a Dios, pero también hay que conocer al maligno, si no, ¿cómo sabemos cómo nos va a entrampar? Claro. ¿Cómo nos va a engañar? Ahí Si es no cuando- estudiamos también qué es lo que él hace. Exacto. Winesca. Ahí es cuando muchas veces confundimos, ¿no? Las cosas. Creemos que, o por ejemplo que decimos Satanás, Satanás, Satanás. Hay veces que es por nuestras propias decisiones, consecuencias de ello, pero si conocemos precisamente de qué manera actúa él, ahí es cuando nos vamos a dar cuenta en qué estamos fallando. Exacto. Yo no sé, la gente a veces le atribuye a Satanás muchas cosas y es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Hay personas muchas veces, vea, una vez una amiga me decía, ay, que a mi tía la empujó el diablo por las gradas. Y yo, boba, ¿cómo así? Contame. Entonces me dijo ella, sí, Mauro, es que imagínate que ella estaba en el segundo piso. Y cuando se rodó por las gradas, el diablo la empujó. Y yo, ¿y de dónde venía? De tomar. No. O sea, estaba borracha, embotada a los sentidos, no podía manejar ni su cuerpo y se cayó por las gradas. ¿Cuál diablo, hombre? ¿Cierto? Yo creo que el diablo está ahí. ¿Eh? Sí. Tenemos Parce- que ser responsables y es que para eso están los mandamientos, es nuestro manual de vida para ir en corrección. Ya si decidimos no andar por ello, pues atengámonos a las consecuencias. ¡Wow! ¡Wow! Clavo en el justo. Gracias, Jeffer. Nosotros vamos a lanzar aquí una pregunta bestial. Bestial. ¿Listo? Y va entrelazada con esta pregunta. Ya sabemos entonces, yo no sé si... Voy a entrar a una pregunta picosa, y no quiero devolverme cuando entremos a esta pregunta. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice Nicole o hay algo más que anexar? ¿Qué debe enseñar una iglesia verdadera? Santuario, mandamientos de Dios Profecía. y espíritu de profecía. Lo dice la Biblia. O sea, no se enojen con nosotros. No lo dice Nicole, lo dice la Biblia. No lo dice la pastora Nicole. No lo dice Mauricio. O sea, lo dice la Biblia. ¿Tienen que pelear con nosotros? No. Estamos dispuestos a debatir, que vengan a la mesa de trabajo a debatir estos temas. ¿Por qué no? Lo hacemos desde un carácter cristiano. Pero no se enojen con nosotros. Cuando decimos, ¿cómo así que mandamientos? Mis amados están peleando es con la Escritura. Eddie. Pues sí, estoy de acuerdo con Nicole, Pero, pero quiero anexar algo, muy bien. que esos mandamientos deberían de enseñarse tal cual fueron escritos. Porque hoy en día se suele enseñar los mandamientos. Hay diferentes religiones que enseñan los mandamientos, pero ellos advierten, ojo, este está abolido ya. Jesús vino en la cruz del Calvario y lo abolió. Pero normalmente al que más se señala es el sábado. El Ok. cuarto mandamiento. Dicen, no, ese ya se abolió, ese era para los judíos. Pero sabemos que ese fue instituido desde antes de existir judíos y griegos. No había ninguna, ¿cómo decirlo? Algo que marcara usted judío, usted es colombiano, usted venezolano. No había algo que marcara eso. Pero también me gustaría decir que se debe enseñar la palabra de Dios tal cual está escrita, con contextos, nada de que, ay, yo opino que, no, que Juan quería referirse a esto, no. O agreguémosle Si la otra Biblia no cosa. lo aclara, hey, ¿usted por qué entrar en conjeturas? Yo creo que él quería decir eso. Y muchas personas se pueden ir con esa idea de que no, ¿será que sí es así? Yo qué pienso con respecto a conjeturar, y aquí lo hacemos bastante. Yo pienso que no está mal conjeturar. Lo que pasa es cuando yo hago de una conjetura un dogma. Y sabemos que un dogma de fe es una creencia irrenunciable, irrefutable. Es un axioma. Entonces,
Ahí es donde estoy en desacuerdo, Eddie. Si yo creo algo y supongo algo, hago una elucubración de algo. Una elucubración es cuando con pocas bases y fundamentos hacemos toda una idea general. No está malo la elucubración. A veces tenemos un texto bíblico para explayar la mente de pronto en muchas ideas. Eso no está mal. Pero si yo de esas ideas mías hago un dogma que se debe aceptar como norma de fe para salvación, ahí es donde yo estoy equivocado. Es que ¿cierto? a eso es lo que me refiero, porque precisamente de la supuesta interpretación que hacen de ese mandamiento, enseñan que no se debe guardar. O sea, si están enseñando que no se debe guardar, no solo usted lo cree ni lo comparte con un grupo de personas pequeño, sino que ya lo hace parte como tal de una religión que las personas buscan para acercarse a Dios, ya se está convirtiendo en un dogma. ¿O no? Porque usted dice, así es, así debe ser, y es la última palabra. O dicen, no, eso lo cumplió Jesús, ya eso quedó clavado en la cruz. Ok. Entonces se quedan con eso. O sea, solo cumplen 9. O sea, para ellos no existen 10 mandamientos, solo 9. Correcto. A veces yo me he encontrado con grupos de muchachos que me dicen, es que yo obedezco la ley del Cristo. Y bueno, primero, y Cristo no es Dios, pues. 1. Y 2, cuando toman la ley del Cristo, toman amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, tu prójimo como a ti mismo. Entonces toman esa ley del Cristo, esos 2 mandamientos que en realidad de eso es que pende toda la ley y los profetas, pero toman eso para decir, no, es que yo guardo la ley del Cristo y ya, entonces yo les digo, pero entonces no guardas los mandamientos de Dios. O sea, Cristo vino a anular la ley de su Padre. No tendría sentido porque entonces no leeríamos lo que dijo Apocalipsis 12:17, que dice que guardan los mandamientos de Dios, no la ley del Cristo. Sabemos que el Padre y el Hijo no están separados, ellos están en completa y total armonía. Pero entonces tenemos que saber y entender que la palabra debe enseñarse como es, ¿cierto que sí? Sí. Ahora, esta pregunta, aquí es donde, vamos a fuego y yo creo que ahí vamos a dar nuestras opiniones que pueden ser muy controversiales, ¿vale? Y puede que a personas a partir de aquí no les guste el programa, pero quiero que sepan que vamos a ir con la verdad, ¿cierto? Y Eddie bueno, ¿usted estuvo de acuerdo entonces con mi respuesta anterior? Sí, claro. Más le vale porque no lo saco el programa. Dice la siguiente pregunta, muchachos. Atención. Si mi denominación no está practicando esto que dijimos anteriormente, o no es la verdadera, ¿qué pasará con las demás religiones? Creo que la pregunta era, si mi religión es la verdadera, ¿qué pasará con las demás? Digámoslo así, Sí. si mi religión es la verdadera. Ok. Entonces, ¿qué pasará con las demás? Si yo digo que mi religión es la verdadera, pues obviamente las demás no tienen lugar o no tienen cabida en el cielo. Porque para poder acceder al cielo hay que hacer parte de la religión verdadera. Entonces estaríamos siendo tal cual fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso decía, no, el evangelio es para los judíos, judíos, y varias personas que predicaban realmente la palabra de Dios tal cual estaba plasmada, fueron muertas por influencia ¿de quién? De Saulo de Tarso. Porque él pensaba, hey, solo para los judíos. Pero llega Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo pudo entender que esa enseñanza no era solo para judíos, sino para todos. Entonces, en este caso, ¿a qué me quiero referir? Yo no puedo decir mi religión es la verdadera simplemente para exceptuar a las otras. No. Si yo en mi integridad estoy guardando los 10 mandamientos, estoy teniendo en cuenta el santuario, estoy siendo fiel a Dios, entonces hago parte de la religión verdadera. Hago parte. Al decir es la religión verdadera, quiere decir que es la única. Correcto. Pero entonces sería ilógico que el mismo Jesús hubiese enseñado, hey, yo tengo ovejas en otros rediles. Sería ilógico. ¿Para qué diría eso Jesús? Y sabemos nosotros que cuando Jesús
hablaba de ovejas, no quiere decir que ay, Jesús se va a llevar ovejitas al cielo. No, se está refiriendo a las personas. Tengo personas en otros lugares. Así que no puedo decir que mi religión es la verdadera. Nadie podría atribuirse ese título. Porque lo que uno se ve en diferentes iglesias es que, y denominaciones, organizaciones y religiones, es que se enarbolan, o sea, se colocan como estandarte ese título. Ah, tú estás yendo allá, ay, te me vas a perder, porque es que acá es donde está la verdad. Y yo, por no decir todas, pero el 95% de las denominaciones religiosas cristianas, no nos vamos tan lejos, denominaciones cristianas dicen, es que yo tengo la verdad. Sí. Lastimosamente también hay otro término que utilizan y es la sana doctrina. La religión no es mala, porque la religión simplemente es un sistema de creencias. Lo que yo le decía a Nicole esta semana, yo estoy en desacuerdo con la religiosidad, porque la religiosidad es la que evalúa los aspectos de la religión. O sea, hay personas evaluando tu comportamiento externo para decir, hombre, estás viviendo bien con tu religión. Con tu religiosidad. ¿Qué pasaba con los escribas y los fariseos? En Mateo 23 les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes por fuera son muy lindos. La religiosidad para los fariseos era atesorada en su corazón, son nuestras vestimentas, que nos vean orar en las plazas y en las calles, que nos estemos ahí una hora orando y que vean esa santidad en nosotros. Eran hombres religiosos, habían colocado, ahí es donde venimos, que habían colocado como dogmas creencias de hombres, ellos queriéndole ayudar a Dios. Ve, esto debería ser como, este mandamiento es bueno, pero sería más bueno y sería mejor si se utilizara de esta manera. El día sábado, el sábado ya era delicia, pero no, para que sea más delicia, no escupamos en tierra porque la saliva puede hacer germinar una semilla y es como si hubiéramos cultivado. ¿En qué cabeza cabe No eso, se por podía Dios? cocinar. Los 500 pasos, 500 pasos. Exactamente. Entonces, algún día miraremos eso del sábado, porque me parece que las personas hoy día también guardan el sábado con cierto recelo y con cierta exageración, pienso yo también. ¿Vale? Ahí me va a ganar mis pedradas también. ¿Vale? Pero es lo que pienso. El sábado es una delicia, pero la religiosidad mató el sábado. La religiosidad mata el cristianismo. La religiosidad evalúa los aspectos externos, pero Dios mira siempre el corazón. El La corazón, la intención. intención. Estamos de acuerdo. Eddie. ¿Y sabes por qué pasa eso? Como hemos mencionado la misma palabra en diferentes ocasiones, porque de una u otra forma utilizan esa religión, que es el conjunto de creencias, para sesgarte. O sea, para que tú tengas un encasillamiento de que si yo no estoy aquí, entonces, ¿qué será de mí? Por eso muchas personas también tienen el temor de siquiera visitar una denominación diferente, de pisar el suelo de otra iglesia. Personalmente, eso a mí no me dio. Yo he ido a Testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, católica. Yo he entrado a muchas iglesias. Ahí es cuando diríamos que estamos siendo cristianos enjaulados, ¿no? Porque, o sea, no nos quedamos simplemente con lo que nos enseñan, y la misma religiosidad nos lleva a que, por ejemplo, que nosotros queremos predicarle a alguien o hablarle a alguien de Dios, y por nuestra religiosidad, lo que nos han enseñado, dañamos eso. O sea, dañamos porque terminamos llevando mal el mensaje, y lo que hacemos es, bien sea asustarlos o mostrarle que Dios es un Dios de que tienes que estar con nosotros, pero no puedes hacer eso y eso. Entonces ya eso es religiosidad, porque lo que tú dices, Dios ve es el corazón de nosotros, ¿no? Exactamente, totalmente cierto. Sana doctrina. Es un término que yo escucho mucho acá y dicen, no, vaya donde enseñen sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Bueno, pues si nos vamos a los principios gramaticales, tiene que ser una doctrina, una enseñanza sana, que le haga bien a la persona. Entonces, ¿qué sería mala doctrina? ¿No? Yo diría que ahorita muchas iglesias hablan solo del amor de Dios, pero no de su carácter. O sea, Sí. toman un aspecto del carácter de Dios, que es Sí. el amor, y no tocan lo demás. No tocan lo demás, de cómo es Dios, de cómo reacciona Dios, o cómo nos ve Dios y cómo Él tiene misericordia en nosotros con nuestro comportamiento o dar un testimonio. Vale, yo no lo había visto así, pero eso puede ser una doctrina no sana.
Porque si yo nada más muestro un aspecto de lo que es Dios, Exactamente. estoy enseñando mal. Como muchas veces hacen es el contrario, ¿no? Así como en unas muestran solo el amor, en otras muestran solo el carácter, la justicia de Dios, nos aterramos de lo que Dios nos puede hacer si pecamos, si le fallamos, y no que Él también está ahí con nosotros para levantarnos, renovarnos y saber que aunque pequemos, Él va a estar ahí con nosotros, Sí, ¿no? ya muchas Pero- veces nos Ujú. convertimos como en extremistas, ¿no? Exacto. Es en ese tipo de cristianos de que, ay, yo no puedo escuchar esta música porque es del diablo. Yo no me puedo colocar pantalón porque es del diablo. Ujú. Sí, entonces ya llevamos todo a un extremo. Ok, muy bien. Eso también tiene tela que cortar, ¿no? Sí. Eddie. Me disculpo, pero pues estoy muy hablón hoy. No. Aquí todos podemos hablar. Pues a Sí. mí me genera cierta intriga esta pregunta porque pues yo tengo conocidos de diferentes lugares, de diferentes denominaciones. Y he escuchado la siguiente frase: pero es que todas dicen lo mismo, todas dicen que son la verdadera. Pero al final y al cabo uno debe creerle ¿a quién? A la Biblia. Si no es conforme a la ley y testimonio, no les ha amanecido, o sea, no es cierto. Ya. Pero Sí, Eddie, adelante. Pero me hizo olvidar. No me- Eso pasa, eso pasa. ¿qué Bueno, iba a preguntar el amigo No, Eddie? ya se le fue la paloma. lo tumbó el carril. No, alguien me decía también que, hablando de esto de la iglesia verdadera y la religión verdadera, me decía que debemos estar en donde realmente se practique la verdad. Y una forma de estar en una doctrina no sana es el hecho de tomar algo sano, confundirlo con, mezclarlo con algo falso y enseñarlo como si fuera un Santo. dogma. Ujú. O sea, yo tomo, aparte de los 10 mandamientos, pero también tomo que el carácter de Dios es amor. Entonces enseño que Dios, por medio o gracias a su amor, vino y cumplió y las- abrogó uno de estos, por amor a nosotros, porque Él sabía que no íbamos a poder guardar ese. Ok. Pero si Él mismo lo guardó siendo hombre, o sea, siendo ser humano, ¿por qué nosotros no? Y ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, dijo Jesús en Juan 13:15. Exactamente. Y hay algo más que considero yo que podría ser una doctrina no sana, y es basarse en un Dios, en un Dios milagroso. O sea, hay muchos sitios en donde solamente te atraen a un Dios que hace milagros, milagros, milagros y más milagros. Pero cuando Dios deje de pronto de manifestar esos supuestos milagros en tu vida, entonces ya dejas de creer en Dios. Qué riesgo tan tremendo. Sana, una doctrina no sana, voy a llamarlo así porque no lo llamaré falsa o mala doctrina, porque pues no me parece. Digamos algo, están enseñando solamente el amor de Dios, pero no su justicia. Es una doctrina no sana, Claro. porque es que estás dando una parte nada más del pastel. O sea, es completo, Dios es todo, no una cosa o la otra, o tomo esto de Dios y suelto esto otro de Dios. O sea, eso no es Dios. Una doctrina no sana, cuando te enseñan el castigo de Dios, se van al extremo, lo que decía Winesca, se van al extremo de Dios, de que te va a castigar, de que está esperando que te equivoques para caerte encima con un palo, y no enseñan la misericordia, el amor. Eso no lo enseñan. Entonces, esos dos extremos son una doctrina no sana. Voy a concluir eso de esta manera, escucho si tienen más opiniones con respecto al tema, pero yo de manera personal lo concluyo así. Una doctrina no sana es aquella doctrina que enseña las cosas de manera parcial, cuando no se enseña el contexto, cuando no se enseña la plenitud de las cosas. Eso es una doctrina no sana. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, muchachos, acá en la mesa de trabajo. ¿Están listos? Claro que sí. De una. Es candela. Muchachos, es candela. ¿Vale? Si una persona nos dice, donde yo asisto, en la organización que yo asisto, no están enseñando los mandamientos de Dios. No están enseñando el espíritu de profecía. No están teniendo una sana doctrina porque no me están enseñando a plenitud las cosas. ¿Me salgo? ¿Qué hago? Si yo soy consciente de lo que dice la palabra de Dios y que no me lo están enseñando, yo me salgo. Pero
Si no tengo conocimiento, pues ya es diferente, pero si yo sé y estoy consciente de lo que me están enseñando y que no lo están haciendo a plenitud, yo me salgo. Ok, es el pensamiento de Nicole. Ella se sale. Sí. Esta es la verdad. La plenitud del carácter de Dios que todavía está en estudio, no pretendemos saber todo lo que es Dios en estas cabecitas, pero de lo que nos expresa la Biblia entendemos su amor y su justicia, sus mandamientos están vigentes. Esta es la verdad, yo qué estoy haciendo. ¿Sí? Sí. Mejor emigro de aquí Claro. y me voy a hacer la voluntad de Dios. Eddie. Hay que salirse, obviamente, porque Tajantemente. cabe hacer la analogía que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, si usted sabe que allí no es el lugar correcto, bíblicamente hablando, ¿qué hace allí? Por eso yo mencionaba que buscamos acogimiento. Entonces, tal vez usted no se sale de ese lugar porque allí lo están tratando bien. Tal vez usted no se sale de ese lugar porque allí le están dando la papita. Tal vez usted no se sale de ese lugar porque allí está obteniendo milagros. Usted venía enfermo, comenzó a asistir, ahora ya no está enfermo. ¿Cómo te parece? Entonces, Sí, señor. eso los puede estar llevando a no salir de donde saben que no está la verdad completa. Yo me acuerdo de una experiencia que una suegra me decía, que ustedes guardan el sábado. Yo voy a aclararle esto a los oyentes. Yo no pertenezco a la organización adventista del séptimo día. Y es que ese pelado es adventista. Yo no soy adventista del séptimo día de manera organizacional. Lo soy por fe. Es más, soy católico por convicción y por fe. Porque católico es la iglesia universal. Yo quiero estar en esa iglesia universal que Dios va a tomar de todo el mundo, por eso me siento un católico. Entonces pensarán que uno es así, ¿no? Pero yo le explicaba a mi suegra acerca del sábado y los mandamientos de Dios. Entonces ella me dijo, pues yo voy a preguntarle a mi pastor. Y yo, por favor, o sea, no esperaría menos. Claro que tienes que indagar y preguntar. Cuando se fue al culto el domingo, cuando regresó en la tarde, estaba como entrompada, estaba así. Entonces le digo yo, ¿cómo le fue? Bien. ¿Qué le dijo del sábado? Después de un tiempo de ella hablar con él y él darle vueltas al asunto, le dijo, mira, el sábado sí es el día del Señor, sí es el día que debe guardarse porque la Escritura aquí lo enseña. Y le dijo el pastor a ella, pero dígame usted, ¿yo qué hago con toda esta feligresía donde yo les diga que el sábado es el día del Señor? ¿Qué voy a hacer con toda esta gente donde les diga que el sábado es el día del Señor? ¿Sabe qué pasa? Se me van de la iglesia. Le dijo Eso es el una pastor. grosería, una grosería. Le dijo el pastor. Si nosotros pensamos a veces que la organización a la que pertenecemos va a ser un cambio estructural, ha pasado, porque hay iglesias que han guardado el sábado y los mandamientos de Dios, ha pasado, pero si esperamos que nuestra organización dé un vuelco total y empiece a guardar los mandamientos de Dios, a veces nos podemos quedar quizás ahí calcinándonos, pudriéndonos, sin hallar esos resultados. Por eso es necesario tomar decisiones personales. Que lo mediten con Dios, que lo oren con Dios, que indaguen con Dios este tema, pero solamente voy a decir algo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante hasta el versículo 30, dice que si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Me está escuchando, televidente? Puedo decir, es que yo creo en Jesús, en su sangre, en su salvación, pero la palabra de su Señor y de mi Señor dice que no queda sacrificio por los pecados cuando lo hacemos voluntariamente. Pecado es transgresión de la ley, según 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Si viola uno de esos mandamientos, el sacrificio de Jesús no me cobija. Es más, ¿sabe qué dice Hebreos capítulo 10 también ahí seguidito? Dice que el que peca voluntariamente pisotea la sangre de Cristo. Entonces, si es tan preciosa sangre para nosotros, ¿por qué seguimos violentando esa ley de manera arbitraria y voluntaria y planeada? Y dice que afrentamos u ofendemos al Espíritu de gracia. Es que a mí me conduce el Espíritu de Dios, yo no necesito el sábado porque yo necesito que me guíe el Espíritu Santo. Dice que cuando pecamos y violamos la ley de Dios, ofendemos al Espíritu de gracia. Mucho cuidado, televidentes.
Personalmente tengo que decirles también de que nosotros nos gusta guardar los mandamientos de Dios, buscamos guardarlos a plenitud y queremos invitarlos también, no para que se casen con la religiosidad, sino para que se casen con Cristo y sus mandamientos. Pregunta, dice aquí, mis amados, ¿qué moral debe tener una iglesia verdadera? Qué moral. ¿Qué moral debe tener? ¿Qué ética? ¿Qué valores? ¿Cómo se debe conducir a esa iglesia? ¿Qué aspectos de su comportamiento usted vería en una iglesia y usted diría, esa iglesia es genuina, es verdadera? ¿Qué tiene que ver usted en esa iglesia, muchachos? Pues yo creo que más de lo que sea la iglesia es lo que tengamos nosotros, ¿no? Porque tanto la moral como la ética para mí van acogidas de la mano, ¿sí? Porque está el carácter, los principios, los valores que uno tiene como persona. Y de acuerdo a eso, junto con la voluntad y la palabra de Dios, tiene que ser rectitud, amor al prójimo, querer servir a los demás, ¿sí me entiendes? Respeto, todo eso. También así estar regidos en rectitud, hacer las cosas de manera correcta. Más que mostrarnos la religión a nosotros conducirnos por ese camino basado en lo que ya sabemos que le gusta y que no a Dios. Vale, muy bien. Hay algo que nosotros añoramos ver esas cosas que dice Güinesca en una denominación, en una iglesia, que el respeto, el amor, que se ayude al prójimo, que estudien la palabra de Dios, o sea, que escudriñen bastante, que nos enseñen a escudriñar. Eso es algo que añoramos de una denominación genuina y verdadera. Ahora, ¿con qué no estoy de acuerdo? Con las personas que cogen en un saco y en un costal a la denominación y la tildan de X o Y porque esa persona le hizo algún daño. Me explico. Una persona denominación Pepito Pérez y entonces esa persona te robó algo. Entonces dicen, esa religión Pepito Pérez, esa religión, los de esa religión son así, ellos no son iglesia verdadera. Tú no puedes juzgar una denominación por el comportamiento de 1, 2, 3, 4 o 5 personas. Es que no puede ser porque la relación con Cristo es personal. Usted no puede denominar. Hay personas y hay hijos sinceros de Dios en todas las denominaciones, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. ¿Compramos eso? ¿Hay hijos de Sí. Dios sinceros que sirven a Dios sin importar el rótulo? Claro que sí. Claro. Entonces, no metamos en un saco toda una denominación de la que sea por el comportamiento de 2 o 3 o por la experiencia que hayamos tenido con esos 2 o 3. Por favor, no hagamos ese irrespeto, que hay hijos de Dios sinceros en todas esas denominaciones. Yo digo que también se debe tener en cuenta la libertad. Nuevamente digo esta palabra. ¿Por qué? Porque como decía Güinesca hace un rato, hay muchos que están enjaulados. O sea, si es la religión verdadera, entonces te debe de guiar a la libertad. No libertinaje de que puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Libertad, somos libres en Cristo. Pero que también deben guiarte a la razón. O sea, debe ser alguien consciente. Uno muchas veces llega y le pregunta a alguien, ve, ¿y tú por qué haces parte de esa religión? No, pues, porque mi mamá me lleva, mi mamá me obliga a ir todos los viernes o todos los miércoles. ¿Será que está haciendo un acto consciente? No está yendo conscientemente a la religión, es más, ni sabe de qué se trata. Entonces, esas 2 cosas tengo para poner, la libertad y la conciencia. Porque también hay cierto aspecto que te dicen, si usted está con Dios, usted tiene que pasar trabajo, siempre tiene que pasar trabajo. Si no pasa trabajo, entonces usted está mal con Dios. No está válido hacer esa afirmación. ¿Por qué? Porque debe ser algo consciente en el sentido como cuando el mismo diablo tentó a Jesús y le dijo, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, lánzate porque ciertamente a sus ángeles enviará para que tus pies no tropiecen en piedra. Si Jesús no hubiese sido consciente de la altura en la que estaba y qué pasaría si se fuese a lanzar, tristemente al Padre mismo le habría tocado que venir aquí a salvarnos. Tristemente. Pero él fue consciente y dijo, no, si yo me lanzo me muero. Ahora bien, hay muchas religiones que tratan de encasillarte para que tú actúes sin tener
conciencia propia, sin tener una razón propia, sin elegir por tus propios medios, sino porque ya me lo enseñaron, tiene que ser eso, sí o sí. Recordemos que el pueblo judío, los judíos se acercaban ante los líderes, a su Sanedrín, a los escribas, los fariseos, los saduceos, los celotes, se acercaban a ellos y les decían, este es el Cristo que esperábamos, y ellos les decían, ese no es Jesús, ese es Belcebú, y por el poder de Belcebú es que saca demonios. Entonces, si usted no está convencido de esta verdad de los mandamientos, contáctenos, escríbanos en los comentarios, que con palabra de Dios lo vamos a ver. Vamos con la última pregunta, muchachos, que dice, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál debe ser esa misión? Eso es sencillo, ¿no? Porque es prácticamente lo que Jesús vino a hacer acá, llevar su evangelio a todos, que se diera a conocer la palabra de Dios y exactamente sus mandamientos. Porque creo que dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo, llevar mi evangelio a toda criatura. Ahí tenemos la responsabilidad nosotros, exactamente lo que estamos haciendo acá en ese momento, llevar acorde a el conocimiento que tenemos a las demás personas, no quedarnos con eso guardado, ¿sí? Porque muchas veces en varias denominaciones, pastores, por ejemplo, los que saben que se debe guardar el día sábado, pero se lo guardan para ellos y no muestran la verdad. Y esa es la misión de la iglesia verdadera, ¿sí? Llevar el mensaje tal cual lo dice la palabra de Dios. Estoy totalmente de acuerdo. Correcto, es que se debe hacer. Una iglesia, la misión no puede ser llenarse solamente y atiborrarse de conocimiento. La misión debe ser entregar ese conocimiento, entregar la verdad de Dios, entregar los actos de Cristo de benevolencia y misericordia. Esa es la misión que debemos nosotros emplear y no solamente llenarnos nosotros de mucho conocimiento y palabrerías. Sí, es una gran responsabilidad también como grupo de trabajo decir la verdad. Claro. Porque para eso está hecho ese programa, ¿no? Y no tenemos que quedarnos en el concepto de no debo aprender más para poder mostrar. No, nosotros podemos dar Sí. de lo poco que sabemos. Eso sería un gran aporte. E incluso ninguno de los que estamos acá sentados no lo sabemos todo. Entonces, Claro. se quiere escudriñando. Estamos hablando del conocimiento de Dios, no hay ser humano que se las conozca todas. Atendemos sus dudas, sus preguntas y sus inquietudes y sus inconformidades también en la caja de comentarios para que nos dejen allí qué es lo que usted opina de este programa. ¿Se puede salvar una persona si no cumple esos requerimientos de guardar los mandamientos y la fe de Jesús? Déjenos su comentario. Si desea estudios bíblicos personalizados de manera virtual o presencial, escríbanos al 317-429-9518. Con mucho amor, gratuitos. Yo especifico esto por la experiencia que les conté en el primer programa. No se cobra porque hay gente que sí cobra los estudios bíblicos cobrando la palabra de Dios. Imagínense eso. Entonces, estamos atentos a sus inquietudes. No siendo más, esto fue Vulgata Juvenis. Dios les bendiga y Dios les guarde. Chao, chao. Adiós. Gracias. Señoritos.